Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Hiwasan Pisquiwa. Utjaña Pataque, libre determinación de las naciones. Ucamaraquiwa, pueblos indígenas originarios campesinos. Utjaña Pataque, derecho a la autonomía, autogestión. Ucamaraquiwa, autogobierno. CIPCA. Hiwasan Pisquiwa. Bienvenidos sean hermanos y hermanas a este su programa CIPCA Hiwasan Pisquiwa. Muy contentos estamos iniciando un nuevo ciclo y les habla Iris Ortega, que va a ser de conductora de este programa, y estamos acá con Freddy Villagómez, director de CIPCA Altiplano, que nos va a explicar un poco la intención de este nuevo ciclo de programas. Muy buenos días, un saludo cordial a la Radio San Gabriel y también a todos los oyentes de la radio. Estamos iniciando un nuevo ciclo de programas de capacitación e información, pero va a ser un ciclo vía radial. Sabemos que el contexto ha cambiado, ya no vamos a poder hacer talleres presenciales en las comunidades y en las asambleas, entonces vamos a tener que hacer talleres más a nivel de radio. Entonces para este trimestre, digamos, vamos a hacer un programa radial más para fortalecimiento organizativo. Vamos a hablar un poquito de varios temas que tienen que ver con temas organizativos, formación de liderazgos, y estamos planificando una serie de temas. El objetivo principalmente es fortalecer las capacidades de los líderes de las organizaciones campesinas, indígenas. Creemos que hay que empezar a reflexionar a nivel de las bases, a nivel de las comunidades subcentrales, centrales, ayllus, marcas, suyos, sobre el rol de la organización. En los últimos años creemos que las organizaciones han perdido su capacidad de crítica, de propuesta, incluso de movilización, se podría decir, ¿no? Entonces, a través de estas reflexiones queremos un poco hacer que la gente tome en cuenta, reflexione, retome la historia de los pueblos indígenas. Entonces, tenemos en este caso programado 9 cursos para este trimestre. El primero va a ser sobre el manejo de las TIC, sobre tecnologías de información y comunicación. Es importante que los líderes conozcan cómo funcionan las redes sociales, WhatsApp, Zoom y hay otros programas que en esta época de coronavirus va a ser de mucha utilidad, no solamente para la formación, sino también para desarrollar eventos orgánicos puede ser muy útil. Entonces, por eso creemos que es importante trabajar estos temas. El segundo tema es la historia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. También es importante retomar estas temáticas. Creemos que los jóvenes tienen que volver a conocer la historia de los pueblos indígenas para tomar conciencia y para fortalecer principalmente a sus organizaciones, ¿no? El otro tema va a ser liderazgo comunitario. Aquí vamos a un poquito conversar cómo tiene que ser un líder, cómo tiene que formarse un líder, cómo tiene que conducir las asambleas, qué cualidades debe tener un líder. Es importante también eso para asumir la dirección de las organizaciones indígenas. Luego vamos a hablar como cuarto punto el derecho de las mujeres. Al igual que los pueblos indígenas, las mujeres tienen muchos derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y varias normas, pero estos no se están cumpliendo a su cabalidad, ¿no? Entonces falta todavía bastante que las mujeres discutan, analicen, incluso se movilizan para que estos derechos se vayan a efectivizar. También como quinto punto vamos a tener los derechos humanos. Como mencionaba, nuestra Constitución quizá es la más avanzada de los últimos tiempos y también respecto a otros países, y plantea varios derechos humanos, ¿no? Para mujeres, para pueblos indígenas. Entonces también es importante reflexionar y conocer estos temas. Luego estaremos hablando como sexto punto la justicia plural.
Principalmente aquí nos vamos a enfocar a la jurisdicción indígena originario campesina, que ha estado poco discutido en los últimos años. Está reconocido por la Constitución Política del Estado. Hay una ley, la de deslinde jurisdiccional, que un poquito vulnera los avances de la Constitución Política del Estado. Entonces, estos temas también se van a estar reflexionando, pero con el objetivo principalmente de que las autoridades originarias conozcan a cabalidad cuáles son las atribuciones que les da la jurisdicción indígena, ¿no? Como séptimo punto, vamos a hablar sobre la participación política de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas. Tienen muchos derechos en relación a la participación y representación política de los pueblos indígenas. No se ha avanzado mucho. Hasta el momento tenemos, digamos, a nivel nacional, 6 pueblos indígenas que tienen representación en la Asamblea Legislativa. A nivel departamental también ya hay 23 pueblos que tienen en las distintas asambleas legislativas representación directa, que son elegidos por usos y costumbres, pero todavía no se ha avanzado, digamos, a nivel municipal. Pero también hay que ampliar este proceso de inclusión de los pueblos indígenas en las asambleas legislativas. Esos temas también se va a estar conversando en este ciclo de capacitación o información. Luego, como octavo punto, tenemos la producción agroecológica. Creemos que es importante trabajar el tema. Sabemos que en esta época de cuarentena y coronavirus, el tema de agroecología ha sido importante, ha jugado un rol importante. La producción familiar en realidad ha estado manteniendo los mercados a las ciudades. Entonces hay que empezar a revalorizar la producción agroecológica, ¿no? Entonces vamos a estar hablando con mayor profundidad de estos temas. El último tema que vamos a tratar va a ser sobre los transgénicos. Como saben ustedes, hay un decreto que ha sacado el gobierno actual, el decreto 4232, que da permiso o que está generando que se analice la incorporación de transgénicos en maíz, en trigo, en soya, en algodón, en caña de azúcar, principalmente al oriente boliviano. Sin embargo, estos transgénicos no solamente van a afectar las tierras o los bosques de tierras bajas, sino también van a tener implicaciones para tierras altas. Es importante entonces analizar estos temas. Estos temas van a estar discutiendo en este ciclo de programas radiales. Esperemos que les vaya a fortalecer, les proporcione información, no solamente para que tomen decisiones en su organización, sino también para que la organización sea más informada, ¿no? y tome sus acciones en función a la información más correcta, digamos. Eso, Iris. Muchas gracias, Freddy. Entonces, ya lo saben, hermanos, hermanas, tomen nota, a partir del día de hoy, por Radio San Gabriel, a las 3:30 de la tarde, tienen una cita para poder formarse con estos temas que son tan interesantes, son temas estratégicos, que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestro liderazgo organizacional en tiempos que necesitan que pronunciemos nuestra voz, ¿no? Mucho este encierro, este periodo de cuarentena ha invisibilizado la participación de los pueblos, la participación rural, pero mediante estos mecanismos de comunicación como son las redes sociales, la radio, queremos volver a reactivar la voz de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Es por eso que muchos deben tener dudas, ¿no? Y ahora, como yo participo, les vamos a ir explicando a lo largo del programa y a lo largo de todos estos programas radiales, así que los invitamos y abran tiempo en el día. Ya saben, tienen que estar a la tarde y sintonizando Radio San Gabriel para poder compartir con nosotros estos conocimientos que queremos informar y transmitir. Y el día de hoy vamos a iniciar todo este ciclo de capacitación, ¿no es verdad, Freddy? Exacto. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar este día? A ver, como les había mencionado en la lista de temas, hoy vamos a tocar la historia de los pueblos indígenas. Creemos que es importante retomar esta discusión para reflexionar, ¿no? El rol que tienen las organizaciones,
por qué nacieron las organizaciones, cuánto avanzaron las organizaciones en cuanto a reivindicación de derechos. Además, retomar la historia nos fortalece bastante nuestra identidad también, nuestra capacidad de lucha, genera conciencia en la población. Y sabemos que la historia de los pueblos indígenas es muy poco analizado, tocado en las unidades educativas, en los colegios. Por tanto, los jóvenes que están ingresando, digamos, como nuevos afiliados a la organización o están formando parte de las organizaciones de hombres y de mujeres, no conocen muy bien la historia de los pueblos indígenas, y es importante que tengan mejor conocimiento y mayor información, porque eso les va a alimentar, ¿no?, su conciencia, su compromiso con la organización, su capacidad de lucha, de resistencia, ¿no? Entonces, creemos que es importante seguir reflexionando. La historia no es algo que ha pasado y que hay que olvidarse, sino más bien hay que continuar reflexionando, recuperándolo para fortalecernos. A partir de la historia, creemos que proyectamos nuestro futuro también. No solamente proyectamos el futuro a partir del presente, de las cuestiones o de la problemática del presente, sino también para ello tomamos la historia. Hacemos un análisis de lo que ha pasado, de lo que estamos viviendo y luego de lo que va a venir, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar la historia en general de los pueblos indígenas, pero después al final vamos a dar un poquito más de énfasis en la historia de la CONAMAC. La CONAMAC también ya ha recorrido un proceso histórico. Entonces, y en los próximos eventos vamos a estar también dando énfasis la historia de la CSUB-CB, la historia de las Bartolinas, ¿no?, o de los colonizadores. Entonces, en este momento nos vamos a un poquito enfocar en la historia de la CONAMAC. Muy importante esta frase que dices, Freddy, de nuestra proyección como pueblo depende de nuestra historia. Hay un refrán que dice, un árbol sin raíces está condenado a morir, está condenado a caer, porque son las raíces lo que lo sostiene. Y lo mismo pasa con los pueblos. Nuestras raíces son nuestra historia. Esta conexión que tenemos con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, es lo que nos fortalece en el presente. Hemos pervivido y hemos luchado en diferentes momentos complicados a lo largo de la historia. Y como pueblo nos hemos mantenido porque teníamos raíces fuertes. Y es por eso que ahora queremos recordar esos hechos históricos, esos hitos que nos han traído hasta el momento actual, ¿no? Para aprender de esas lecciones y para proyectarnos a futuro. Tenemos muchos problemas que solucionar, pero también muchos horizontes que recorrer, ¿no? A veces nos concentramos en los problemas, pero releyendo nuestra historia podemos aprender de cómo nuestros antepasados han solucionado situaciones a veces más difíciles, se han organizado y han construido la realidad que tenemos ahora, en donde tenemos muchas oportunidades, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar a entender un poco. ¿Desde qué momento histórico vamos a empezar a hablar, Freddy? A ver, yo creo que es necesario retomar la historia desde la época precolonial, ¿no?, para entender mejor cómo estaban antes los pueblos indígenas y cómo están ahora. Haciendo esta comparación podemos proyectarnos mejor, digamos, en nuestros objetivos para el futuro. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la precolonia, de la época de los incas, digamos. Luego vamos a pasar a hablar en la época colonial, en qué situación o qué políticas se implementaron que afectaron a los pueblos indígenas. Luego, en la época republicana, también se implementaron varias políticas y tuvieron efecto en la forma de organización de las comunidades y los pueblos indígenas. Luego pasaremos un poquito a hablar de la Revolución Nacional, que ha generado muchos cambios, pero no ha generado cambios sustanciales, digamos, para los pueblos indígenas. Y finalmente veremos cómo han ido surgiendo las organizaciones que actualmente tenemos, las CSUB-CB, las Bartolinas y el CONAMAC,
y un poquito al final enfatizaremos en la historia del CONAMAG. Eso sería, de ese modo vamos a exponer en la historia de los pueblos indígenas. Me parece perfecto. Y vamos entonces a partir, hermanos, desde lo que ha sido la época precolonial, ¿no? Como nosotros acá teníamos una realidad como pueblos en todo el continente y tenemos un hecho que lo cambia todo, ¿no? Que es el proceso de colonización, ¿no? Cuando con la llegada de Colón se descubre el continente, descubre entre comillas, porque nosotros siempre hemos estado aquí, y empieza se da un giro completo a cómo estábamos siguiendo nuestro desarrollo de sociedades, de pueblos, ¿no? Entonces, tras ese proceso que todos conocemos que ha sido un proceso de choque cultural muy duro, hemos enfrentado una nueva realidad, la realidad de la época colonial. Exacto. Entonces, hay que hacer referencia de manera breve cómo era la situación antes antes de la colonización. Antes de la colonización, aquí en lo que se llamaba Alto Perú o toda la parte de la región andina, estaban organizados los pueblos indígenas en naciones, o en algunos casos les llaman señoríos. Había varias naciones indígenas con sus propios gobiernos, sus autoridades, sus normas y su propia forma de gestionar los recursos naturales. Por ejemplo, en La Paz había los lipes, los pacajes, que eran naciones con su propia organización. En Oruro estaban los hachacarangas, los suras, los quillacas, por ejemplo, ¿no? Luego en Potosí también los jarajaras tenían un amplio dominio de todo el territorio. En Chuquisaca los yamparas, en Cochabamba los chuis, los suras también. Entonces habían varios grupos indígenas que vivían o que se organizaban como naciones, ¿no? Entonces tenían su propia forma de gobierno, sus propias autoridades, y a través de ellos tenían un control vertical de los territorios. Por ejemplo, la nación Pacajes de La Paz tenía territorios, tierras aquí en la zona del altiplano, pero también tenía tierras en los yungas para producir coca, pero también tenía tierras en los valles para producir maíz, en Cochabamba. Por ejemplo, en Cochabamba y Sucre, todos los pueblos de la zona de altura tenían pedazos de tierra, ¿no? Entonces, controlaban varios pisos ecológicos para diversificar su producción. Entonces, y lo importante es la forma de organización, ¿no? Eso hay que recalcar, porque cada nación tenía su propio gobierno, tenía su propia forma de administrar la justicia, su propia forma de regular los temas sociales, los temas familiares. Entonces tenían su propia justicia, ¿no? Y esto, cuando llegan los españoles, se va a ir fragmentando, se va a ir dividiendo. No, en realidad los españoles no comprendían esta forma de organización de los pueblos indígenas. Era ajeno para ellos, ¿no? No entendían. Entonces han intentado hacer otra forma de organización que ha fracturado, roto este dominio del territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es importante tomar esto porque la CONAMAG, por ejemplo, en su proyecto político intenta reconstituir estas naciones, ¿no? Intenta reconstituir no solamente los territorios ancestrales, sino también las autoridades ancestrales. Claro, no tal como eran antes, sino más bien adaptarlo a las nuevas circunstancias, ¿no? Adaptarlo al nuevo contexto. Entonces, lo propio, cuando hablamos de Estado plurinacional, cuando se dice Estado plurinacional, estamos hablando de varias naciones, ¿no? No solo de una nación boliviana, sino de varias naciones. Y estas naciones serían estos territorios ancestrales. No es... Cuando se reconoce, la Constitución Política del Estado reconoce estas naciones, ¿no? Sin embargo, todavía no se efectiviza, no se concreta. Todavía no es un Estado plurinacional real, digamos, ¿no? Todavía está en el papel. Para que sea real, estas naciones tendrían que organizar sus propias formas de gobierno, retomar sus propias formas de gobierno y del territorio, ¿no?
Entonces, es importante un poquito refrescar la historia del precolonial de los pueblos indígenas y contrastar lo que está pasando ahora, o cómo se está planteando con el Estado plurinacional. Entonces, ahora pasaremos al tema del periodo colonial. En el periodo colonial, estas naciones van a ser fragmentadas, divididas, porque imponen varias medidas los colonizadores. Uno de ellos, por ejemplo, era la encomienda. Los españoles, al llegar a la región andina, empiezan a entregar territorios a los españoles por haber conquistado, ¿no?, en calidad de encomienda. Territorios extensos, incluido su población. Y la población o los indígenas de estos territorios tenían que pagar tributo al colonizador, ¿no?, porque ha sido entregado en encomienda el territorio y los pueblos indígenas. Entonces, esto ha ido fragmentando la forma de organización ancestral, principalmente. Pero después, los españoles, una vez entender mejor el territorio, empezaron a organizar a los pueblos indígenas en reducciones, en pueblos o en parcialidades. Por ejemplo, había varios pueblos, pueblos indígenas se llamaban, solamente para los indígenas. Ahí decían los españoles, ustedes les van a respetar su pueblo indígena, su forma de organización, pero tienen que construirse una iglesia, una plaza, un corregimiento y varias autoridades españolas para que vivan ahí, y en torno a eso se van a organizar los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, se organizan ahí, ustedes pueden vivir como a ustedes les parezca en ese territorio, pero con la condición de que paguen tributo, ¿no? Entonces, les imponen un tributo a los pueblos indígenas. Les reducen primero en pueblos, luego les imponen pagar el tributo. Después, les dicen que tienen obligación de mandar mano de obra a las minas. A esto se le llamaba mita. Entonces, todos los pueblos indígenas, porque se les respetaba su forma de organización, tenían que mandar mano de obra a las minas. Entonces, cada un periodo determinado. Al año, por ejemplo, por turnos mandaban las familias, las comunidades, mano de obra a las minas de Potosí principalmente, ¿no? Entonces, mandaban con todos sus víveres, su comida, pero muchas veces no regresaban todos, ¿no? Porque la mina era muy peligrosa, muy riesgosa, y algunos se accidentaban, morían, y no volvían todos. Entonces, esas medidas han ido imponiendo los españoles, y al final, cuando el Estado español o la estructura española que habían impuesto ya estaba débil, impusieron otra medida, que era el repartimiento, ¿no? Los españoles traían mercancías de España, mercancías que no les eran útiles a los pueblos indígenas, y les entregaban, ¿no? Les entregaban a condición de que paguen. Entonces, esto era para generar ingresos para el Estado colonial. Entonces, podría decir que el Estado colonial estaba basado principalmente en tres políticas. El tributo, ¿no?, que debían pagar las comunidades indígenas, las que estaban reducidos o organizados en comunidades o en pueblos indígenas. La mita, que debían mandar mano de obra a las minas. Y luego el repartimiento, ¿no? El repartimiento era en realidad era forzoso, te obligaban a comprar cosas que no te eran útiles, ¿no? Por ejemplo, en esa época llegan los espejitos, ropas que no se ponían los pueblos indígenas, o algunas herramientas, utensilios que no utilizaban. Entonces, ya a la fuerza tenían que pagar en especie o en efectivo, ¿no? Entonces, sin embargo, los pueblos indígenas se rebelan principalmente ante estas medidas, principalmente ante el repartimiento. Los corregidores obligaban a comprar cosas que no les eran útiles. Entonces, en esa época, por ejemplo, ya casi al final de la época colonial, en los 1780, hay varias rebeliones aquí en la región andina, en la región del altiplano principalmente, conocido como los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Katari, ¿no? Tupac Amaru en Perú, Tupac Katari al lado de la región andina de Bolivia, ¿no? Somos tierra que anda, es una frase que suelen decir los pueblos indígenas. Eso refleja la profunda relación que tenemos
con la tierra. Bien lo decía Freddy, que la forma de organización antes de la colonia estaba muy ligada al territorio. Y una de las consecuencias más graves que se ha tenido a partir de la colonización es el tema de la redistribución de terrenos y cómo nos han obligado a movernos de nuestros lugares, ¿no? Cómo ese relacionamiento con la tierra se ha cortado. Y después de todo este periodo de sometimiento hemos empezado a tener levantamientos, revoluciones. Pero eso se los vamos a comentar después de la pausa. De vuelta aquí a su programa Sipka Hiwasan Pisquiwa. Estamos hoy día tratando el tema de la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones, con Freddy Villagómez, director de Sipka Altiplano, quien nos está explicando todo este proceso histórico que hemos tenido aquí en esta región. Y habíamos hablado del tema de la colonia, de la colonización y de cómo ha afectado la organización de los pueblos, que ha llevado arrinconado a los pueblos hasta un punto donde la única solución que se veía para resistir a este abuso, a este sometimiento, a estos vejámenes que han surgido a lo largo de este periodo tan duro de nuestra historia, tan triste, que todavía pesa en los corazones de la gente, porque ha habido mucho pisoteo, mucho sometimiento a nuestra gente, ¿no? Pero nosotros somos pueblos fuertes que hemos resistido todo este proceso y nos hemos levantado, ¿no? ¿Y cómo han empezado esos levantamientos, Freddy? A ver, los levantamientos en la época colonial surgieron principalmente desde los años 1730, 40, antes de la República, ¿no? Por supuesto. Entonces, principalmente por el abuso, ¿no? El abuso de los corregidores que perseguían a la gente para pagar el tributo o para ir a las minas, porque trabajar en las minas para entonces era trabajar en condiciones inhumanas, ¿no? Eran totalmente precarias las minas para entonces, pero también el tributo era un impuesto que les obligaba a pagar el Estado, entonces la gente se resistía. Por ejemplo, a una comunidad, digamos, a un pueblo indígena formado por los españoles, les imponían una cantidad de tributo. Sin embargo, para no pagar, los indígenas escapaban de las comunidades, se iban a otras comunidades. Ya no eran originarios, les imponían un tributo a los originarios, pero cuando escapaban a otras comunidades ya no eran originarios y eran forasteros. Y en la otra comunidad ya no tenían derecho a pagar tributo. Entonces, había bastante migración. La población que estaba obligada a pagar tributo iba escapando de un lado a otro, ¿no? Entonces era una forma de resistencia. Por ejemplo, principalmente en los valles de Cochabamba había más forasteros que originarios en algunos pueblos indígenas. Entonces las autoridades originarias no tenían recursos suficientes para pagar tributos a las autoridades coloniales, ¿no? Entonces era una forma de resistencia, escapar de su comunidad de origen para ir a otro lado para no pagar tributo. Entonces habían resistencias también muy cotidianas, digamos, ¿no? No solamente sublevaciones grandes. Pero a partir de los años 1730, 40, empieza a entrar en crisis el Estado colonial, ¿no? No solamente el Estado colonial en América, sino también España empieza a entrar en crisis. Entonces lo que intentan hacer es presionar a la gente para recaudar fondos, para generar recursos. Y para ello imponen esto de la encomienda, ¿no? Era una política totalmente contraria a los pueblos indígenas, porque les obligaban sin sentido a pagar por cosas que no les servían. Entonces la gente empieza a organizarse para resistir, ¿no?
Por ejemplo, Tupac Amaru, Tupac Katari eran gente que comerciaba, eran comerciantes, eran arrieros de llamas, por ejemplo, ¿no? Tupac Katari era un arriero que transportaba mineral, por ejemplo, en llamas. Entonces, en ese interín, al parecer, se conoce con mucha gente de otras zonas, pero también conoce la situación de explotación de la población indígena. Entonces, a partir de eso se empiezan a organizar silenciosamente la sublevación, y en caso de Tupac Katari, como sabemos, empieza a sublevarse contra la población criolla mestiza principalmente de la ciudad de La Paz, ¿no? Hace un cerco de varios días, más de 100 días, y empieza a construir un estanque de agua aquí en el Alto para inundar a la población criolla de La Paz que generalmente explotaba a la gente, ¿no? Entonces, pero no surgió, digamos, esa estrategia. El dique que estaba empezando a armar reventó antes de lo previsto. No se acumuló mucha agua porque la intención era poco ahogar a la gente, ¿no? de la hollada. Sin embargo, no resultó. Luego el ejército colonial empezó a organizarse y a atrapar a los cabecillas de esta sublevación. Pero también generaron sublevaciones en el norte de Potosí por Tomás Katari, ¿no? En contra principalmente de los corregidores de los pueblos donde había mucho abuso de poder. Entonces, ha sido una sublevación importante que ha aglutinado no solamente al sector andina de La Paz, sino a toda la región andina, desde Perú hasta Bolivia, ¿no? Entonces, ha puesto en crisis el Estado colonial. Eso es importante. Ha puesto en crisis el Estado colonial. A veces no se considera esta temática con mucha seriedad, porque a partir de esta crisis va a empezar a generarse los movimientos también de independencia a partir de los años 1810, ¿no? Todos los hechos históricos están conectados. Hay algunos momentos que nos dan pie a que se generen otras circunstancias, otras situaciones. Estas pequeñas resistencias a lo largo de los primeros siglos de la colonización han permitido que en su momento todo el movimiento de Tupac Katari, de Tupac Amaru, pueda poner un frente a la situación que vivían los pueblos. Son medidas duras, son medidas drásticas que responden a un contexto que también era cruel en ese momento, ¿no? Entendiendo el contexto histórico, podemos saber que este momento de revolución tan dura era necesaria para, como bien dice, dar paso a otras épocas, poder empezar con los movimientos libertarios, ¿no? De no haber habido una resistencia, no tendríamos la independencia, no hubiéramos conseguido luego los derechos para nuestros pueblos como lo hemos conseguido a lo largo del tiempo. Entonces, es muy importante entender esta conexión entre los hechos históricos y entender también el tema de las estrategias, ¿no? Había una estrategia, no se ha movilizado simplemente por levantar movilización. Había una planeación, ¿no? De hacer cercos, de hacer represas, de conectar, ¿no? Porque el movimiento Tupac Katari, si hubiera levantado solo, pues no hubiera tenido efectos, no hubiera tenido el impacto que ha tenido. Ha sido porque se ha levantado y ha tenido una articulación con otros sectores de la región andina. Entonces, eso es muy importante. A veces, en la época actual, estamos medio solos, ¿no? Cada quien por su lado. Pero cuando hay una articulación como pueblo, como naciones, es cuando hemos logrado hechos que han cambiado la historia, ¿no? Entonces, Freddy, síguenos contando, por favor, después de esta época, ¿qué es lo que más destaca? Sí, yo creo que es importante eso que dice Iris. No eran sublevaciones, digamos, aisladas, espontáneas, ¿no? Sino más bien había un proyecto político en este movimiento catarista, ¿no? Un proyecto político
de retomar las tradiciones anteriores, la forma de organización. Entonces no era algo esporádico, sino más bien había un proyecto político articulado de varias zonas, líderes que querían cambiar el Estado colonial y restituir algunas formas de gobierno del periodo incaico, ¿no? Entonces, de esa manera hay que entenderlo como un proyecto político catarista que intentaba retomar, reavivar prácticas ancestrales o indígenas que habían sido destruidas por los colonizadores, ¿no? Entonces, lo que habría que mencionar, ya lo dije hace rato, este movimiento tupac-catarista que se produce en toda la región andina genera una crisis del Estado colonial, debilita el Estado colonial y da paso, digamos, a la emergencia de luchas independentistas, de sublevaciones independentistas. Entonces las sublevaciones, por ejemplo, del 2000, que surgen en 1810, 15, en La Paz, Cochabamba, en todo el territorio boliviano, han sido ya producto de esta crisis, ¿no? Y le van a dar, digamos, la tocada final. La crisis había sido generada por los pueblos indígenas, por la rebelión tupac-catarista, y los líderes mestizos, criollos que lucharon por la independencia, le van a dar, digamos, la tocada final o la estocada final, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Muchas veces creemos que la independencia ha sido fruto solamente de los criollos y mestizos que se movilizaron a principios de los años 800, y no es tanto así, sino más bien esto ha sido un escenario previamente creado por el movimiento catarista, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Sin embargo, se genera la independencia, se expulsa, digamos, a los colonizadores, se construye otro tipo de país. Sin embargo, la situación no cambia para los pueblos indígenas, ¿no? Además, los colonizadores siguen gobernando, los criollos siguen gobernando, claro, bajo otros matices, bajo otras lógicas, pero sigue habiendo un colonialismo, ¿no? La situación no cambia para los pueblos indígenas. Por ejemplo, los primeros decretos, después de la independencia, los que fueron emitidos por Simón Bolívar, más bien tratan de afectar a los pueblos indígenas, no favorecen a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en uno de los decretos menciona que los títulos y las autoridades de los caciques quedan extinguidos, ¿no? Es un decreto que saca Bolívar. Entonces, más bien sigue con ese proyecto de destruir a las comunidades indígenas. No se conocen tal cual en las comunidades con sus propias autoridades, su territorio. Entonces, el Estado republicano era de carácter liberal. Entonces, para ellos no era importante las comunidades indígenas, ¿no? Todavía eran consideradas como tradicionales, al cual habría que modernizarla. Por ejemplo, se dice que no se destruyen las haciendas. Para entonces había bastantes haciendas, no se cuestiona las haciendas, ¿no? En las haciendas estaban empleados los indígenas como pongos, ¿no? Hacían un trabajo más de carga, digamos, pero no se cuestiona en la República esa forma de trabajo, esa forma de organización del trabajo. Más bien ahí se propone que los trabajadores de las haciendas debían recibir un salario, ¿no? Un salario en vez de que sea un trabajo servicial. Pero también en estos decretos se plantea la liquidación de la propiedad comunitaria de la tierra, ¿no? Entonces, en los primeros años de la República no se está reconociendo la comunidad tal cual era, ¿no? Con uso colectivo de la tierra, de los recursos naturales, con manejo a través de normas y procedimientos propios, sino más bien esto era para los liberales un obstáculo. Había que liquidar la comunidad indígena porque era un obstáculo para el desarrollo. Para entonces decían,
la comunidad indígena y el indio era una rémora social, ¿no? No servía para el desarrollo. Entonces, en ese marco, por ejemplo, en los años 1860-65, se empiezan a expropiar las tierras de las comunidades indígenas, ¿no? Principalmente por las leyes promulgadas por Mariano Melgarejo. La época de Mariano Melgarejo va a ser una época de terror principalmente para los pueblos indígenas. Les expropian de manera violenta sus territorios, les declaran a las comunidades como tierras estatales y las comunidades tenían que volver a comprar esas tierras del Estado, ¿no? Entonces, y los que no podían comprar, les van expropiando. Entonces, las tierras poseídas por los indígenas y conocidas con el nombre de comunidades se declaran propiedad del Estado, ¿no? El objetivo era arrebatar a los indígenas sus tierras comunitarias. Entonces, era la época de mayor presión sobre la tierra, ¿no? En esta época, el planteamiento de los liberales, de los conservadores era, o se preguntaban más bien, ¿no? ¿Qué hacer con el indígena? ¿Qué hacer con las tierras comunitarias? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo este es un obstáculo y cómo resolvemos? ¿No? Unos planteaban destruir las comunidades, fraccionarlas y entregar esas tierras a los que sabían producir la tierra, que eran los latifundistas, ¿no? Otros decían mantener las comunidades pero modernizarlas. Entonces habían dos proyectos que se discutían al interior de las élites liberales y conservadoras. En ese marco, en 1874, se promulga una ley de exvinculación, es decir, fragmentar las comunidades indígenas en propiedades pequeñas, darles títulos de propiedad a los indígenas y campesinos, porque hasta entonces tenían propiedad colectiva, ¿no? Manejaban el territorio de manera colectiva. Entonces deciden a través de la ley de exvinculación fraccionar, ¿no? Dividirla y entregarles títulos a los campesinos indígenas. Pero con la intención de generar un mercado de tierras, ¿no? Un mercado de tierras donde los latifundistas puedan comprarles a los indígenas. Entonces, liberar la tierra, ¿no? Destruir la comunidad y fraccionar en pedazos para que éstas vayan siendo comprados por los latifundistas, gamonales de entonces, ¿no? Como pueblos indígenas tenemos una forma de ver la vida propia, una propia cosmovisión, una percepción del mundo que responde a nuestra identidad. Y en ese marco, la relación con la tierra es fundamental. Por eso, cuando una persona fuera del contexto viene y ve la tierra como un objeto a vender, como algo que comprar y vender, no se da cuenta de la importancia que tenían para nuestros pueblos esa relación integral, ¿no? La comunidad, no solo eran las personas, era el territorio, porque del territorio viene dada la dinámica de relacionamiento y la identidad que teníamos como pueblos. Cuando nace este país, cuando nace nuestra querida Bolivia, nace sin considerar, sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Eso es algo triste, pero que tenemos que solucionar, ¿no? Como herederos de aquellas personas que han sido relegadas, nuestro deber no es recriminar, nuestro deber es solucionar, ¿no? En algún momento hemos luchado por la independencia de estos territorios y cuando los gobernantes han tomado posesión, se han olvidado de quienes han luchado y han empezado a dirigir destinos, ¿no? Entonces, los campesinos, los indígenas tenían que hacer aquello que el gobernante decía y pues no les quedaba otra alternativa. Pero ahora, tras mucho tiempo de luchas, tras mucho tiempo de revoluciones, tenemos alternativas y podemos empezar a tomar parte de nuestro destino como naciones indígenas, ¿no? Entonces, para eso es importante la participación, la organización. Entonces, como vamos a ver la articulación, qué estrategias han habido después de esta venta y desproporcionada, digamos, de nuestros terrenos, de esta imposición de impuestos
y tributos que no tenían, que atentaban totalmente contra nuestros derechos, ¿no? Y esta falta de participación en el Estado, porque hasta al inicio Bolivia no contemplaba a los pueblos indígenas, era como si hubiera dos Bolivias, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para que realmente podamos tener la querida Bolivia que tenemos ahora, nuestra nación actual? Sí. Habría que mencionar también que para entonces, una vez que nace la República, se constituyen dos Bolivias, ¿no? Unas que tenían privilegios, la clase criolla, que tenían derechos, pero otra indígena, campesina, que no tenía ningún derecho, ¿no? Formaba parte del Estado, formaba parte de la sociedad boliviana, pero no gozaba de ningún derecho. Para entonces no tenía ninguna posibilidad de organizarse, no tenía ninguna posibilidad de acceder a la escuela, o no podía ninguna posibilidad de elegir autoridades o ser electo. Entonces no tenía ningún derecho, ¿no? Solamente tenía un grupo privilegiado de criollos y mestizos. Entonces, ante esta vulneración totalmente de los derechos de los pueblos indígenas, empiezan a generarse también otra forma de resistencia, ¿no? De resistencia principalmente en defensa de la tierra y el territorio, aunque para entonces no se hablaba del territorio, ¿no? Principalmente de la tierra. Entonces, los gamonales, los latifundistas y las autoridades políticas de entonces creían que la mejor forma de desarrollar el país, de generar riqueza, era impulsando la producción en grandes extensiones, en latifundios. Y decían, la población indígena no tiene capacidad de producir, no produce riqueza, y por tanto hay que quitar esos terrenos, hay que pasar a otras manos, a las manos más productivas, se decía, ¿no? Entonces, ese intento, por ejemplo, en La Paz, en 1900, cerca de 1900, se entregaron pueblos enteros a autoridades del Estado. Por ejemplo, toda la región de Taraco fue entregado al gobierno, al presidente Ismael Montes. Entonces, toda la región de Taraco estaba en propiedad de una sola persona. Entonces, así se entregaron territorios, comunidades a autoridades, ¿no? Se apropiaron. Entonces, ante esto, los pueblos indígenas empezaron a generar resistencia. Por ejemplo, uno de ellos es el levantamiento de Zaratevilca, que se produce en 1899, principalmente en Oruro, en La Paz, ¿no? Entonces, claro, ellos resistían contra este Estado opresor, que seguía siendo colonial, y planteaban otra forma de gobierno, ¿no? Estaban planteando otra forma de manejar, de organizar la sociedad desde perspectivas comunitarias, indígenas, ¿no? Entonces, se produce una gran sublevación a nivel de toda la región andina, digamos. En un encuentro se elimina a una parte del ejército liberal de entonces. Entonces, va a marcar un hito el levantamiento de Zaratevilca, pero también lo importante es que aquí se estaba pensando, reflexionando ya en una otra forma de organizar la sociedad, ¿no? No solamente era viable el Estado republicano, sino más bien plantear otras desde perspectivas indígenas originarias, ¿no? Incluso Zaratevilca se consideraba como el gobierno de los pueblos indígenas, ¿no? Como la autoridad máxima de los pueblos indígenas. Entonces, ya empieza a hablarse un poco, desde aquí yo pienso, de la toma del poder también, ¿no? La toma del poder del Estado, de organizarse para tomar el poder. No solamente tendría que estar el Estado controlado bajo élites criollas y mestizas, sino también los pueblos indígenas. Luego, más tarde se va a producir el levantamiento y masacre de Jesús de Machaca en 1921, principalmente aquí por el abuso del corregidor. Los corregidores abusaban bastante a las comunidades indígenas, no solamente cobrando los tributos, pero también haciendo que cumplan ciertos trabajos inhumanos, ¿no? Como pongueaje, trabajos de servidumbre.
Entonces, se dice que en Jesús de Machaca se encesó a un grupo de comunarios, se arrestó, y por la fiesta se olvidaron y murieron en el encierro, ¿no? En el calabozo, se podría decir. Y de esto la gente se empezó a alborotar y empezó a sublevar, ¿no? Se expulsaron a hacendados, se expulsaron al corregidor, entonces generó una gran sublevación, ¿no? Entonces quisieron hacer respetar su territorio, su forma de gobierno. Entonces va a ser un inicio también de otras sublevaciones. Del mismo modo, en 1927 se produce un levantamiento en Norte Potosí, en Chayanta, casi por las mismas circunstancias, ¿no? Por el abuso que generaban las autoridades republicanas, ¿no? Exigiendo trabajos forzosos, humillando a los pueblos indígenas. Por ejemplo, para entonces los pueblos indígenas eran tratados como bestias, ¿no? Solo se veía como bestias de carga. No tenían derecho, por ejemplo, pasar por la plaza, no tenían derechos para ir a la escuela, no había muchos derechos. Entonces, ante esa humillación, los pueblos indígenas empiezan a levantarse. Hay mucho más, ¿no? Sublevaciones pequeñas, por ejemplo, en 1904 la sublevación en Pomata de Santos Marcatula, o en 1930-33 de Eduardo Nina Quispe. Pero también esta época, cuando las comunidades fueron expropiadas, apropiadas por terratenientes, por autoridades públicas, empieza a surgir un nuevo movimiento, los caciques apoderados. Los caciques apoderados empiezan a buscar títulos coloniales para reclamar sus tierras, sus comunidades, ¿no? Porque en la colonia les proporcionaron títulos sobre comunidades, sobre pueblos. Les dijeron, esos son sus títulos, ¿no? Pero les damos títulos con la condición de que paguen tributo, vayan a la mitad, ¿no? Con esa condición les damos el título. Pero esos títulos fueron desconocidos en la República. No se respetaron esos títulos. Entonces, este movimiento de caciques apoderados incluso fueron hasta Argentina, Buenos Aires, hasta Sucre, para buscar sus títulos coloniales y reclamar sus derechos, ¿no? Para hacer respetar sus derechos. Entonces, se generó una serie de movilizaciones, estrategias de lucha, de resistencia, para defender sus tierras. Entonces, sin embargo, siguió avanzando, ¿no? Esto de hasta el 52, la expropiación de tierras. En 1952 se va a poner un alto con la Revolución Nacional, ¿no? Entonces, en 1952 empieza otra etapa histórica, otra forma de lucha, pero también se organiza otro modelo de Estado, pero tampoco va a ser muy favorable a los pueblos indígenas, aunque cambian varias cosas, pero va a seguir excluyendo a los pueblos indígenas. Resistencia constante. Esa ha sido una característica de los pueblos de esta región. Procesos coloniales han existido en todo el mundo, pero ¿cuál es la diferencia con nuestros pueblos? Es que nosotros hemos mantenido una resistencia constante, ¿no? Pese a que ha habido siglos de por medio, la organización, la articulación y los constantes levantamientos en contra de las injusticias han permitido que nuestra identidad cultural, nuestras formas de organización y nuestra cosmovisión sobre el mundo pervivan. En la actualidad, somos herederos de personas que han mantenido esa lucha para proteger los derechos y hacer prevalecer un trato justo e igualitario, ¿no? Ese avasallamiento producto de la discriminación, ¿no? De creer que había personas superiores y personas inferiores, es algo que nunca en la historia se ha debido de permitir, que tristemente ha sido una constante a lo largo del tiempo. Y ahora es algo con lo que también tenemos que lidiar, ¿no? Porque estas heridas históricas, esta estigmatización pervive. Y todo este tiempo muchas veces hace que nos sintamos menos, pero no es así, ¿no? Es importante reconstruir desde adentro, ¿no? Y
revalorizar toda esa fuerza que tenemos como pueblo y darnos cuenta de que la resistencia es constante. Las formas de resistencia cambian, ¿no? No es tiempo de armas y revoluciones, es tiempo de formación y de conocer, de aprender, de adquirir conocimientos. Es por eso que estamos revisando todos estos hechos históricos, porque nuestra arma ahora está en el pensamiento, en las ideas, ¿no? Y esta resistencia tiene que partir de estar bien informados. A ver, pasaremos a la etapa nacional o de la Revolución Nacional. A mediados de, mejor dicho, en 1952, se produce la Revolución Nacional. Se liquida, digamos, el Estado republicano, el Estado gamonal, el Estado que estaba manejado principalmente por ciertos, por grupos de poder, ¿no? Los mineros y los gamonales. Entonces, uno de los temas principales va a ser aquí el tema de la tierra, ¿no? Los pueblos indígenas empiezan a movilizarse, a reclamar la tierra. En los valles, principalmente en los valles Sucre, Cochabamba, los pueblos indígenas, después de la Revolución Nacional, asaltan las haciendas, ¿no? Asaltan en el sentido de toman las haciendas, se entran a las haciendas y expulsan a los hacendados y se distribuyen la tierra en parcelas pequeñas. O esas parcelas ya les pertenecían en realidad a los que trabajaban en la hacienda, como piujales o pequeñas parcelas, ¿no? que trabajaban para su propio sustento, pero también parcelas grandes que trabajaban para el patrón. Entonces, una vez que se produce la Revolución Nacional, empiezan a distribuirse la tierra. Pero esto fue tan rápido, principalmente en los valles de Cochabamba, que el gobierno nacional de entonces va a tardar en promulgar una ley. El gobierno nacional planteaba para entonces dos proyectos políticos, ¿no? Se discutía al interior del MNR para entonces. Se discutían dos proyectos políticos para resolver el tema de la tierra. Uno era modernizarlas, convertirlas en granjas colectivas, donde los trabajadores campesinos tengan seguro, salario y todo. Lo otro seguía siendo, en el MNR, un sector seguía planteando que esos tierras pasen a los latifundistas. Es decir, que los latifundistas lo modernicen la tierra, que no se expropien, siguen siendo parte de los latifundistas, pero con la condición de que modernicen, ¿no? Entonces, habían dos proyectos, uno con convertir en granjas colectivas y otra modernizarlos, pero que sigan estando a manos de los latifundistas. Entonces, habían dos proyectos políticos, pero sin embargo, los campesinos empiezan a tomar las haciendas antes que se consoliden estas propuestas que se planteaban desde el Estado, ¿no? Pero también el 53 se hace la reforma agraria, sale la ley de reforma agraria, muchas veces afecta a las comunidades, en muchos casos ha afectado a las comunidades indígenas originarias, porque todavía en varios lugares había la comunidad indígena que se manejaba de manera colectiva, pero a partir con esa ley se empieza a fraccionar, ¿no? Entonces empiezan a perder su dominio vertical sobre otros territorios. Entonces, para algunos la ley de reforma agraria era muy favorable para destruir las haciendas, pero también un poco desfavorable para las comunidades indígenas, ¿no? Que mantenían el control colectivo de la tierra. Pero lo importante es que a partir del 52 se empiezan a organizar los pueblos indígenas en sindicatos agrarios, ¿no? Entonces, hasta el 52 no había ninguna forma de organización, ¿no? Entonces, a partir del 52 empieza a crecer el sindicato agrario para defender la tierra principalmente. Pero también los pueblos indígenas empiezan a acceder a la educación. Para entonces se llamaba educación indigenal. Se hacen núcleos educativos indigenales en varios lugares para que los pueblos indígenas puedan. También se reconoce el derecho al voto, ¿no? Para los pueblos indígenas, al voto universal, también a ser elegidos, aunque, sin embargo, el Estado del 52 pretendía construir un Estado-nación única, unificada, ¿no?
no reconocía la diversidad, no reconocía las diferentes culturas. Quería imponer, digamos, una lengua, una religión, una cultura para construir la nación boliviana, ¿no? Y ahí no se tomaban en cuenta las múltiples culturas que había en Bolivia, la pluridiversidad, la pluralidad, sino más bien se los quería homogenizar, ¿no? En realidad el Estado del 52 era un proyecto de homogenización, ¿no? Pero a esto se va a empezar a generar resistencia también, principalmente de los pueblos indígenas de la región del altiplano. Pero también el sindicato que surgió con la Revolución Nacional ha sido cooptado por el MNR, ¿no? El MNR a veces organizaba sindicatos también en varios lugares. Entonces, sindicatos respondían principalmente al MNR, no tenían autonomía e independencia. Había varias federaciones, confederaciones en Cochabamba, aquí en el altiplano, en Oruro, pero que estaban controlados por el MNR. Entonces, incluso estas organizaciones indígenas sindicales de tipo sindical van a hacer una alianza con los militares, ¿no? En 1964, que se va a llamar el Pacto Militar Campesino. Entonces, nace el sindicalismo, nace el sindicato, pero se hace cooptar rápidamente por el Estado, por los militares en este caso, ¿no? Y responden no a sus bases, sino más bien responden al gobierno del MNR de entonces. Entonces, y esta política, esta forma de accionar del sindicalismo campesino va a ser cuestionada desde el altiplano. En el altiplano va a empezar a surgir un bloque campesino independiente, ¿no? de tipo catarista, ¿no? Que reivindicaban los principios de Tupac Katari. Y van a cuestionar principalmente, no solamente van a cuestionar el sindicalismo campesino aliado al MNR, le van a tildar de sindicalismo que hace pongueaje al MNR, a los partidos políticos, ¿no? Pero van a cuestionar principalmente el Estado del 52, el Estado-nación. Desde el altiplano se va a decir, ese Estado no nos reconoce, es ajeno a nosotros, ¿no? Ese Estado, seguimos, por ejemplo, decían desde el altiplano, seguimos siendo extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Entonces, porque el Estado no reconocía su forma de organización, sus formas de gobierno. Entonces, nace una corriente, la corriente catarista, ¿no? que cuestiona principalmente desde los años 60, esta forma de gobierno, esta forma de construcción del Estado-Nación. A ver, voy a leer algunos párrafos que se escribió en el manifiesto de Tiahuanaco, ¿no? Este movimiento catarista que surge de los años 60, 70 en el altiplano, escribe un manifiesto, y esto se llama Manifiesto de Tiahuanaco. Y en ese manifiesto se plantean algunas ideas centrales que cuestionan lo que venía diciendo, ¿no? del Estado nacional. Por ejemplo, se decía, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, ¿no? Nos sentimos económicamente explotados y culturalmente y políticamente oprimidos. Entonces, el movimiento catarista del altiplano no solamente cuestiona la explotación de clase, sino también la explotación cultural, la opresión cultural, ¿no? Entonces empieza a surgir estas ideas de no reconocer la cultura, el modo de vida de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este manifiesto catarista va a fortalecer más el movimiento en la región del altiplano y el cuestionamiento principalmente al Estado del 52. Por ejemplo, se decía, queremos el desarrollo económico, pero partiendo de nuestros propios valores. No queremos perder nuestros valores nobles, virtudes ancestrales. Solamente habrá desarrollo en el campo y en todo el país cuando nosotros seamos autores de nuestro propio progreso.
y dueños de nuestro destino. Entonces empieza a surgir una nueva corriente política en el altiplano que cuestiona el sindicalismo campesino, tradicional, aliado al gobierno y aliado a los militares, ¿no? Y en ese marco surge CSUPCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no? Se pone, por ejemplo, única, se dice única porque para entonces habían varias confederaciones nacionales, departamentales, que respondían a distintos partidos políticos, ¿no? Algunos respondían al MNR, incluso la Falange Socialista tenía su propio grupo de campesinos indígenas, y así, estaban fragmentados. Entonces, por eso surge la CSUPCB, el 79, a la cabeza de Genaro Flores, ¿no? Entonces, empieza a darle un nuevo discurso, un nuevo lineamiento, el catarismo, a partir de los años 70, ¿no? La organización indígena. Y entonces se constituye de manera mucho más autónoma, independiente la organización. Y luego, años más tarde, nace la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia, ¿no? La Bartolina Sisa. Luego, recientemente se convierte en confederación. Pero también en estas épocas nace la Confederación Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo en 1982, ¿no? Entonces, este cuestionamiento al Estado del 52, al Estado multicultural, al Estado homogenizador, al sindicalismo que le acompañaba a este tipo de Estado, da lugar al surgimiento de nuevas organizaciones de carácter más autónoma para entonces, más independientes, que tenían sus propios principios. Y para entonces estaban muy influenciados por el catarismo, ¿no? De plantear desde el conocimiento del idioma, la cultura, la lengua, las tradiciones de los pueblos indígenas. De ahí surge también, ante esta presión discursiva, política, surge la política, ¿cómo se llama esto? Desde el conocimiento de la diferencia, ¿no? Entonces el Estado empieza a partir de 1974 a incorporar en las leyes la educación intercultural bilingüe, reconoce la participación de los pueblos indígenas, incluso reconoce la titulación colectiva como los TCOs, ¿no? Entonces esta corriente que se generó en los años 60, 70, 80 empieza a ser reconocido por el Estado a través de una política de la diferencia, ¿no? Una política multicultural, solamente de reconocimiento. Les reconocemos, ¿no? Les reconocemos su diferencia, pero solamente está ahí, solamente de reconocimiento, pero no de igualdad real en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que hay que recalcar es que el 52 se producen bastantes cambios importantes, se cambia el sistema de gobierno, hay nuevos actores, ahí surge un sindicalismo campesino y también sindicalismo minero, pero no mejora las condiciones de vida de los pueblos indígenas, ¿no? No mejora las condiciones de vida. Siguen reclamando, resistiendo para que su cultura sea reconocida, su modo de vida sea reconocida. Entonces, en realidad sea reconocida su forma de gobierno, su modo de vida, su proyecto político, ¿no? Entonces, pero con las políticas neoliberales de los años 70 solamente se tergiversa esa política esas reivindicaciones que iban manifestando los pueblos indígenas. Por ejemplo, se incorpora como educación intercultural bilingüe que no respondían necesariamente a las necesidades de los pueblos indígenas, ¿no? Se incorpora la participación popular más bien con la intención de fragmentar los pueblos indígenas. Entonces varias políticas de reconocimiento de la diferencia se van incorporando, pero que no favorecen necesariamente, ¿no? Hasta ahora vemos que no ha cambiado la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Siguen peleando los reconocimientos de derechos. Una intención de homogeneizar todo, de que todos seamos iguales, de que todos vistamos de la misma forma y de que todos pensemos lo mismo. A lo largo de la historia parece que el Estado, la sociedad, ha tratado de imponer a la fuerza esta igualdad
en pensamiento, en forma de vida y en cosmovisión a todas las personas. Sin embargo, como pueblos indígenas, hemos logrado que nuestra identidad perviva. Este logro ha sido posible gracias a la constante resistencia y a la educación. Si nos damos cuenta, poco antes de la revolución del 52, con la incorporación de Warisata, se cambia la estrategia para no hablar de luchas, sino hablar de educación, ¿no? Necesitábamos tener acceso a conocimiento, necesitábamos formarnos para poder entrar a estas instancias de poder, a estos espacios de toma de decisión, ¿no? La ausencia del indígena en espacios de toma de decisión ha posibilitado que otros controlen el destino de los pueblos indígenas. Entonces, ya a partir del manifiesto de Tiwanaku se dice, ¿no? Nosotros tenemos que proyectar nuestro propio destino. Eso significa acceder a espacios de decisión y para eso se requieren herramientas, para eso se requieren de diferentes medios de organización y de comunicación. Entonces, hermanos, aprovecho un paréntesis para invitarlos a adentrarnos en nuevas formas de comunicación. En la época de Tupac Katari, él viajaba y conectaba pueblos. Por su dinámica, iba conectando personas. Ahora nosotros tenemos una facilidad muy grande. Tenemos las redes sociales y las nuevas tecnologías. Entonces es momento de perder el miedo a todo lo que implica el manejo ahora del celular, del internet, porque es preciso articularnos, es preciso encontrar información, fuentes de información, ¿no? Como este espacio de radio al que muchos estamos acostumbrados, pero también hay que empezar a indagar y navegar por otros sitios, por otros mecanismos. En su programa Sipka Hiwasan Pisquiwa, en este ciclo vamos a darles también algunos consejos para que podamos utilizar las nuevas tecnologías en el marco de esta formación, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, desde Warisata, Avelino Siñani, la revolución se va a dar por medio de la formación y de tener acceso a nuevas informaciones y poder conectarnos más fácil. Hay que aprovechar que ahora tenemos estas opciones, ¿no? Entonces, ya con esta conformación de las organizaciones y con esta reivindicación más clara, ¿no? Porque hemos podido evidenciar que pese al tiempo, pese a que se ha considerado nuevas estrategias para tomar lo multicultural, como pueblos nuestras necesidades y nuestros problemas persistían, ¿verdad, Freddy? Sí, los pueblos indígenas se han empezado a organizar, fortalecer su organización precisamente para transformar esta situación en la que estaban viviendo y principalmente para reivindicar sus derechos, ¿no? Y mejorar sus condiciones de vida. Claro, hay varias organizaciones a nivel nacional y en el último año han jugado, la última década, o desde el año 2000, han jugado un rol importante para transformar también el país, para generar propuestas. Las organizaciones matrices, por ejemplo, en los años 2003, 2004, han ido aliándose en lo que se llamaba el Pacto de Unidad, y estos han propuesto una propuesta de constitución política del Estado a la Asamblea Constituyente. Entonces, han jugado un rol importante para la construcción de un Estado plurinacional que no logra tener efectividad real todavía, pero hay ya una constitución muy favorable a los pueblos indígenas. Entonces, a partir del 2000 jugaron un rol importante, pero después de que la Asamblea Constituyente aprobara la nueva Constitución y de que todos aprobáramos a través de votos la nueva Constitución, también los pueblos indígenas se han vuelto un poco pasivos, se podría decir. No están reivindicando lo que está en la Constitución Política del Estado, no están haciendo cumplir lo que ya está legalizado. Entonces, creemos que para efectivizar su proyecto político, los pueblos indígenas tienen un proyecto político, ¿no? Que está en parte expresado en la Constitución Política del Estado. Es necesario que se vuelvan a rearticular, organizar
y demandar su cumplimiento, ¿no? Solamente la Constitución Política del Estado va a ser cumplida por la movilización, por las propuestas que hagan los pueblos indígenas. No se va a cumplir de manera automática, sino más bien requiere de una actividad, de un accionar, de una lucha constante, de formación, de discusión, de elaboración de propuestas, ¿no? Entonces, eso a nivel general, digamos, ¿no? Yo quisiera, para concluir de manera muy rápida, hablar la situación de la CONAMAC, la historia de la CONAMAC de manera muy rapidita, para que tengamos información. A ver, ¿por qué surge la CONAMAC? La CONAMAC busca la reconstitución de sus territorios ancestrales, porque como veíamos antes, la colonia y la república lo fueron fragmentando, lo fueron dividiendo en cantones, provincias, departamentos, ¿no? Entonces, lo que busca la CONAMAC es reconstituir esos territorios para después restituir sus autoridades de esos territorios, ¿no? Con esos principios nace la CONAMAC. En ese marco cuestiona bastante al modelo colonial, al modelo republicano que fragmentó sus territorios, ¿no? Pero también plantea el reconocimiento de su cultura, modo de vida que pretendía ser homogenizada por el Estado, por las distintas formas de Estado, desde la colonia hasta el momento actual incluso. Se intenta homogenizar, ¿no? Que todos tengan una sola lengua, una sola cultura, incluso una sola vestimenta, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas quieren fortalecer sus propias particularidades, sus propios modos de vida. Y eso busca la CONAMAC, ¿no? Pero es importante que hay que recalcar esto, la reconstitución territorial y la restitución de sus autoridades, ¿no? Claro, no tal cual como eran antes, seguramente adaptado a las nuevas circunstancias, a los nuevos contextos, a los nuevos desafíos, ¿no? Modificando, en el camino, en el trayecto también se han ido modificando las formas de autoridad, las formas de organización, ¿no? ¿Por qué surge la CONAMAC? Por el reconocimiento y revalorización de sus costumbres, idiomas, religión e identidades también, ¿no? Para aglutinar a los ayllus, marcas y suyos que persistían en el territorio como forma de organización ancestral. Entonces, a pesar de la colonia, a pesar de la república, seguían existiendo ayllus, marcas, suyos. Entonces, la CONAMAC pretende articular esta estructura ancestral, ¿no? Claro, con muchos cambios, pero que pervive hasta el momento. Para reivindicar derechos de los pueblos indígenas. Entonces, como decíamos hace rato, hay derechos que están constitucionalizados, hay derechos que están reconocidos por normas internacionales, y esos derechos casi siempre son vulnerados por las distintas formas de gobierno. Y la CONAMAC intenta que esos derechos se reivindiquen, se cumplan para el beneficio de su sector. La CONAMAC fue creado el 22 de marzo de 1997 en Chayapata, en Oruro, como organización social y política, ¿no? Entonces, pero previamente para la organización del CONAMAC hubieron varios eventos de discusión, de análisis de las autoridades originarias. Por ejemplo, se hicieron varios eventos en Oruro, Potosí, ¿no? Para ver cómo se aglutinaban, para ver cómo se unificaban, porque había una dispersión de organizaciones también al interior del CONAMAC. Había organizaciones del CONAMAC en Oruro, había en La Paz, había en Potosí. Entonces empezaron a discutir y a aglutinarse en una organización llamada CONAMAC, ¿no? Que aglutina a todos. La CONAMAC está estructurada básicamente en base a ayllus, ¿no? Ayllus ancestrales, marcas y suyos, con presencia en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí principalmente, ¿no? Entonces, como decíamos antes, pervive el ayllu, ¿no? Muchas comunidades siguen organizadas, incluso muchas comunidades que estaban organizadas en sindicatos y en comunidades
hicieron un proceso de conversión de sindicato a ello. Entonces hay avance importante en ello y eso es lo que está fortaleciendo la CONAMAC, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? A veces la CONAMAC y otras organizaciones han ido perdiendo sus objetivos centrales, ¿no? Han ido más bien priorizando temas políticos, electorales. Habría que reflexionar un poco más cuáles son los objetivos estratégicos de la organización que beneficien a las comunidades indígenas. Como habíamos dicho, uno de ellos es la reconstitución territorial. Eso es clave, la reconstitución del territorio. Solamente a través de la reconstitución del territorio vamos a poder concretar el Estado plurinacional. Y otro de los temas es la tierra, el territorio y los recursos naturales, ¿no? Una reivindicación estratégica de los pueblos indígenas. El otro tema es el desarrollo de los ayllus o de las comunidades, el fortalecimiento de sus capacidades productivas principalmente, derechos de los pueblos indígenas, reivindicación de la identidad originaria, vestimenta, cultura, idiomas, religión, y finalmente reformas de la constitución política del Estado, ¿no? Concretar el Estado plurinacional. Entonces creemos que es importante reflexionar en torno a los objetivos estratégicos, porque eso nos va a permitir desarrollar acciones concretas, fortalecer nuestra organización, organizarnos mejor, articularnos mejor, porque si no tomamos en cuenta nuestros objetivos estratégicos, si nos olvidamos de ello, no vamos a actuar de manera organizada, no vamos a conseguir nuestros propósitos. Entonces hay que seguir reflexionando al interior de las organizaciones por qué surgen las organizaciones, cuál es la misión de las organizaciones. Entonces la misión de las organizaciones nosotros creemos que es fortalecer a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, ¿no? A que mejoren sus condiciones de vida, a cambiar normas que no son favorables para los pueblos indígenas. Entonces hay que seguir reflexionando para fortalecer la organización indígena originaria campesina. No perdamos de vista el horizonte. Eso es lo que nos va a guiar en nuestro camino. Y muchas gracias, Freddy. Este tema es amplio y podríamos profundizarlo bastante. Y a los hermanos y hermanas les vuelvo a recalcar la invitación aquí por Radio San Gabriel los días viernes para que nos acompañen en todo este ciclo de capacitación. Vamos a tener diferentes invitados que nos van a hablar de temas estratégicos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Freddy. Yo sé que tenías muchas más ideas que compartirnos, pero ya se nos ha terminado un poco el tiempo y por favor despídete de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Gracias, Iris. Esperemos que esta conversación sea muy útil para la reflexión de los pueblos indígenas, principalmente para la reflexión en las organizaciones de base, ¿no? Para que empiecen a retomar sus objetivos, sus proyectos políticos, para que los mismos se vayan cumpliendo. Entonces, gracias por escucharnos. En las próximas semanas estaremos con otros eventos también, tal vez con mayor participación de autoridades originarias. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Y no olviden, este es su espacio de Sipka Hiwasan Pisquiwa, que estamos acá para compartir con ustedes temas estratégicos, ¿no? Como bien lo decía Freddy, importantes para la reflexión. Se despide de ustedes Iris Ortega y esperamos que nos acompañen durante todo este ciclo. Muchas gracias. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Hiwasan Pisquiwa. Utjaña Pataki, libre determinación de las naciones. Ucamaraquiwa, pueblos indígenas originarios campesinos. Utjaña Patampesinos. 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 Utjaña